¿Sabías que las vacunas han salvado más vidas que cualquier intervención médica? Y sin embargo, hay quienes todavía se niegan a creer en ellas. ¿De dónde viene tanta desconfianza? En este video vamos a hablar de historia, mitos y datos reales sobre el movimiento antivacunas. Oye, ¿pero qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia que entra en tu sistema inmunológico para ayudarlo a reconocer y combatir a los virus o bacterias antes de que puedan hacerte un gran daño. Se utilizan versiones inactivas o débiles del patógeno. ¿Te introducen el virus? Sí, pero solo una pequeña porción débil o muerta de él. Al vacunarte, el cuerpo lo reconoce como un invasor y produce anticuerpos y células de memoria para combatir la enfermedad. Si la persona se expone al microorganismo real, el sistema inmunológico estará preparado para defenderse, evitando o reduciendo la gravedad de la enfermedad. Como especie de un entrenamiento para nuestro sistema inmunológico. Tal cual. Gracias a las vacunas, enfermedades que antes mataban a millones de personas han sido erradicadas y controladas. Wow, sí que la ciencia ha avanzado bastante últimamente, pero ahora tengo una duda. ¿Cuál fue la primera vacuna que se inventó? Pues mira, todo comenzó en 1796, en plena epidemia de la viruela, donde ya habían fallecido aproximadamente 400.000 personas hasta el momento a causa del virus, donde un tercio de la población que sobrevivía quedaba ciego y todos quedaban con terribles cicatrices de por vida a causa de las pústulas que les salían. Fue allí cuando Edward Jenner, un médico inglés, observó que las mujeres ordeñadoras, expuestas a una versión más benigna de la enfermedad, la viruela vacuna, desarrollaban inmunidad hacia la viruela humana. Entonces, mediante un controvertido experimento, inoculó al hijo de su jardinero con una pequeña dosis de pus de las pústulas en las manos de una ordeñadora. El niño presentó fiebre leve y una pequeña molestia en las axilas, pero luego de unos días estaba curado. Pero lo más importante de todo es que al ser expuesto a la viruela humana, no fue contagiado. Había nacido la primera vacuna. Años después, gracias a campañas globales de vacunación, la OMS declaró su erradicación en 1980. Pero aún no entiendo, ¿de dónde sale todo el rechazo a las vacunas? ¿Cuándo empezó todo el movimiento antivacunas? En 1853, en Reino Unido, se impuso la vacunación obligatoria contra la viruela. En respuesta, surgió en 1867 la Liga Antivacunación y en 1874 la Liga Nacional contra la Vacunación Obligatoria. La Liga Nacional Antivacunas no es una entidad actual, fue un grupo histórico que existió a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus miembros, principalmente de clase media y con recursos, se oponían a la vacunación obligatoria por motivos que incluían la libertad individual y la creencia de que la vacunación era perjudicial. ¿Y qué argumentaban? Uno de los argumentos principales era que el gobierno no debía obligar a las personas a someterse a procedimientos médicos como la vacunación. Lo consideraban una violación a las libertades individuales. Creían además que la vacunación causaba efectos secundarios y complicaciones, incluso llegando a argumentar que era más perjudicial que beneficiosa. La Liga defendía el derecho de las personas a elegir su propio tratamiento médico y a no ser obligadas a recibir vacunas. Aunque la Liga Nacional Antivacunas ya no existe, sus argumentos y los de otros movimientos antivacunas han influido en el debate sobre la vacunación en la actualidad. Sí, a veces las vacunas son peligrosas. Tengo una amiga que su hermanito pequeño tiene autismo por culpa de una vacuna. A pesar de que muchas personas argumentan que las vacunas causan autismo, eso no es más que un mito que surgió con un estudio de 1998, liderado por Andrew Wakefield. Publicó una serie de casos en The Lancet que sugería que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola podría predisponer a la regresión conductual y al trastorno generalizado del desarrollo en niños. A pesar del pequeño tamaño de la muestra de tan solo 12 niños, el diseño no controlado y la naturaleza especulativa de las conclusiones, el artículo recibió amplia publicidad y las tasas de vacunación contra la MMR comenzaron a disminuir debido a la preocupación de los padres por el riesgo de autismo tras la vacunación. Casi inmediatamente después, se realizaron y publicaron estudios epidemiológicos que refutaron el vínculo postulado entre la vacuna MMR y el autismo. También se cuestionó la lógica de que la vacuna pueda desencadenar el autismo, porque un vínculo temporal entre ambos está casi predestinado. Ambos eventos ocurren entre los 18 meses y los 2 años, justo cuando los niños reciben la mayor cantidad de vacunas, llevando a que los padres relacionen erróneamente el autismo con el hecho de que el pequeño esté vacunado. El estudio fue retirado en 2010 y Wakefield fue declarado culpable de violaciones éticas, ya que habían realizado investigaciones invasivas en los niños sin obtener las autorizaciones éticas necesarias y de tergiversación científica. Informaron que su muestreo fue consecutivo cuando en realidad fue selectivo.
Esta retracción se publicó como un breve párrafo anónimo en la revista, en nombre de los editores. Estudios posteriores, como por ejemplo el estudio danés publicado en 2019, que analizó a más de 650.000 niños vacunados con la triple viral, los resultados fueron concluyentes. La vacunación no aumentó el riesgo de autismo ni en niños sanos ni en aquellos con factores de riesgo. Otras personas, por su parte, no confían en las vacunas, ya que aseguran que contienen sustancias tóxicas que son una herramienta de control gubernamental. Sí, de hecho he oído de la teoría del microchip en las vacunas. Pues sí, parece chistoso que algunas personas crean fielmente en que esto es así. Esta idea se popularizó durante la pandemia del COVID-19, especialmente en redes sociales, a pesar de que no existe evidencia alguna de que las vacunas contengan dispositivos electrónicos. Además, es técnicamente imposible que un microchip funcional pase por una aguja estándar. Hay muchísimas otras teorías en contra de las vacunas, tales como las vacunas alteran el ADN o nos están envenenando lentamente. Pero, ¿realmente es un gran riesgo que las personas no se vacunen? El no vacunarse implica riesgos tanto para la persona que no se vacuna como para la comunidad. El principal riesgo para la persona no vacunada es el de sufrir las infecciones contra las que no está protegida, que en ocasiones pueden ser graves. Las personas que deciden no vacunarse están expuestas a una lista de enfermedades que son prevenibles en la actualidad. Según el Centro de Control y Prevención, las vacunas ayudan al sistema inmunológico a saber cómo responder ante determinado tipo de gérmenes, lo que puede ser muy útil contra enfermedades como el sarampión, la polio, la difteria, la hepatitis, entre muchas más. Al no recibir estas vacunas, una persona deja su sistema inmunológico vulnerable a los patógenos que causan estas enfermedades. Esta falta de protección no solo aumenta el riesgo de enfermarse, sino que también aumenta la probabilidad de experimentar complicaciones graves. Aunque la decisión de vacunarse o vacunar a un hijo sea una decisión personal, hay que tener presente que las consecuencias de no vacunarse se extienden y pueden ser la causa de brotes o epidemias. Caring for Kids resalta que rechazar la vacunación pone en riesgo la salud de otras personas, sobre todo personas con sistemas inmunológicos débiles, personas con enfermedades crónicas, recién nacidos y personas mayores. En estos grupos que recién mencionamos hay un riesgo muy alto de sufrir complicaciones al contraer cierto tipo de enfermedades. En cuanto más personas se vacunan, menos riesgo hay de que su vida y la de otros esté en peligro. La decisión de no vacunar a los niños puede tener consecuencias graves, entre ellas el aumento de la mortalidad infantil. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York resalta que, ante cualquier duda, hay que tener presente que el sistema inmunológico de los niños es más vulnerable sin las vacunas y que sin la vacunación muchos niños podrían morir por enfermedades como el sarampión y la tosferina. Sin duda, vacunarnos de pequeños nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades. Cuando tenga hijos, los voy a vacunar, pero ahora me nace una pregunta. ¿Cómo sé qué vacunas debo ponerle y a qué tiempo? Para eso, debemos seguir el calendario de vacunación. ¿Y cómo funciona? El calendario de vacunación es una guía oficial que indica qué vacunas deben aplicarse, a qué edad y en qué momento de la vida, para protegernos de enfermedades infecciosas que se puedan prevenir. Cada país tiene uno distinto y toma en cuenta la realidad epidemiológica de cada región. Hay algunas culturas que, aunque no se oponen del todo a las vacunas, sí no es muy común que todos sus habitantes estén vacunados. Un ejemplo de ello es la comunidad Amish. Los Amish son un grupo religioso y cultural que provienen del movimiento anabautista, con orígenes en Suiza en el siglo XVI. Se caracteriza por un rechazo a la tecnología moderna, su fuerte énfasis en su vida comunitaria y religiosa. La mayoría de los Amish se encuentran en Estados Unidos, específicamente en los estados de Pensilvania, Ohio e Indiana, así como Ontario en Canadá. Esta comunidad se aferra a su espiritualidad y creen en un poder santo que los mantendrá a salvo por el resto de su vida. A pesar de su resistencia a la ciencia y la tecnología moderna, se enfrentan a desafíos, como la influencia del mundo contemporáneo y la presión de la urbanización. Algunas comunidades han tratado de adaptarse, pero siempre bajo reglas estrictas que no modifiquen su manera de vida. Un estudio de 2020 en Ohio encontró que el 59% de las familias Amish encuestadas no vacunaban a sus hijos y el 75% dijo que rechazaría la vacuna contra el COVID-19. Otro sondeo de 2017 reveló que el 97.6% de los encuestados aceptaban al menos alguna vacuna, aunque no necesariamente todas. Las vacunas no son un arma del gobierno, son un legado de la ciencia y un acto de protección colectiva. Rechazarlas no es solo una decisión personal, afecta a quienes te rodean. Infórmate con datos reales, consulta fuentes científicas y no dejes que el miedo venza el conocimiento.